En 1928, Carl Jung, sumergido en la revisión de sus notas clínicas, tropezó con un patrón inquietante. En 23 pacientes diferentes, todos eran empáticos. Todos estaban atrapados en relaciones con narcisistas y todos habían experimentado ese mismo punto de quiebre neurológico al que Jung bautizó como saturación emocional crítica. Lo que Jung no pudo probar científicamente en 1928, Andrew Huberman lo confirmó con neuroimágenes en 2023. Y lo que descubrió cambió por completo nuestra comprensión sobre por qué un empático, hasta la madre, es infinitamente más peligroso para un narcisista que cualquier confrontación directa. Pero antes de revelar qué sucede en el cerebro de un empático cuando alcanza ese punto de saturación, necesitas entender por qué los narcisistas han pasado décadas intentando mantener esta información oculta. Jung documentó el primer caso en marzo de 1928. Una paciente de 34 años, llamémosla Sofía, casada con un hombre, llamémoslo Roberto, que él describió como teniendo una personalidad inflada y una necesidad patológica de admiración. Durante 6 años, esta mujer absorbió todas las proyecciones de su marido. Ella era el problema. Ella era demasiado sensible. Ella no entendía sus necesidades. Y entonces, un martes cualquiera, algo cambió. Jung escribió: la paciente entró en el consultorio y por primera vez en 6 años no estaba intentando convencerme de que ella era el problema. Simplemente dijo: he dejado de absorber. Y su mirada tenía algo que nunca había visto antes. Algo que parecía asustarla y liberarla al mismo tiempo. Lo que Jung presenció aquel día fue la primera observación clínica documentada de lo que hoy llamamos saturación empática. El momento exacto en que el córtex prefrontal de un empático deja de procesar las proyecciones ajenas como verdades sobre sí mismo. Huberman estudió este fenómeno. 95 años después, colocó a 47 participantes que se identificaban como empáticos en escáneres de resonancia magnética funcional. La mitad de ellos todavía estaba en relaciones con narcisistas. La otra mitad había salido recientemente. Lo que descubrió lo cambió todo. Los empáticos que aún estaban absorbiendo mostraron hiperactivación en el córtex cingulado anterior. Esa es la región que procesa la culpa, la responsabilidad y la autocrítica. Pero había algo más. Su sistema límbico estaba constantemente activado, produciendo cortisol en niveles que Huberman describió como neurológicamente insostenibles a largo plazo. Pero los empáticos que habían alcanzado la saturación completamente diferente, su córtex cingulado anterior mostró actividad normal. Su sistema límbico estaba regulado. Y aquí está la parte que aterrorizó a los investigadores. La ínsula anterior, la región responsable de procesar la empatía emocional, había literalmente cambiado su conectividad neural. No perdieron la capacidad de empatía, ganaron la capacidad de elegir cuándo activar esa empatía. Y para un narcisista, eso es peor que cualquier confrontación. Déjame explicarte por qué. Jung identificó 3 etapas en lo que él llamaba el proceso de individuación del empático. Primera etapa: absorción inconsciente. El empático no se da cuenta de que está internalizando las proyecciones del narcisista. Genuinamente cree
que es demasiado sensible, que no entiende, que necesita ser más comprensivo. Segunda etapa, conciencia con culpa. El empático empieza a percibir que está absorbiendo, pero aún siente culpa por establecer límites. Piensa, tal vez estoy siendo egoísta. Tal vez debería darle otra oportunidad. Tal vez yo sea el problema. Tercera etapa, saturación crítica. Y es aquí donde todo cambia. Jung escribió que cuando un empático alcanza la saturación crítica, ocurre lo que él llamó la inversión de la sombra. Todas aquellas características que el narcisista proyectaba en el empático, todas aquellas acusaciones de ser frío, egoísta, incapaz de amar, dejan de pegarse, no porque el empático se haya convertido en esas cosas, sino porque el córtex prefrontal ha dejado de procesar proyecciones como hechos. Huberman midió esto. Les mostró a los participantes frases típicas de manipulación narcisista, cosas como: nunca me entiendes, eres tan sensible, ¿por qué no puedes ser más comprensivo? Los empáticos que aún estaban absorbiendo, el córtex cingulado anterior, se encendió inmediatamente. Culpa, responsabilidad, autocrítica. Los empáticos saturados, nada. Activación cero en la región de la culpa. Pero aquí está lo que realmente asustó a Huberman cuando los empáticos saturados escuchaban esas frases. Otra región cerebral se activaba, el córtex prefrontal dorsolateral. Esa es el área responsable por el juicio objetivo y el análisis lógico. No estaban procesando las frases como acusaciones sobre ellos mismos. Estaban procesando las frases como información sobre quién estaba hablando. Y para un narcisista, eso es peor que la rabia. Es peor que la confrontación, porque por primera vez las proyecciones no están funcionando. Pero hay una cosa que Jung descubrió en 1928, que Huberman solo consiguió confirmar en 2023. Y esa cosa es lo que realmente explica por qué un empático saturado es más peligroso de lo que el narcisista imaginó. Jung observó que después de que un empático alcanzaba la saturación crítica, algo específico sucedía en sus relaciones. Él escribió: es como si un velo hubiera sido removido. La paciente comenzó a ver patrones que siempre estuvieron ahí, pero que ella nunca había conseguido nombrar. Y aquí está el detalle crucial. Ella no se enfureció, ella no confrontó, ella simplemente dejó de participar en el juego. Huberman testó esto. Él creó un protocolo donde empáticos saturados interactuaban con individuos con trazos narcisistas, y lo que sucedió fue fascinante. Los narcisistas intentaban todas las tácticas usuales: gaslighting, proyección, culpabilización, y los empáticos saturados simplemente no reaccionaban emocionalmente, escuchaban, observaban y después hacían algo que desestabilizaba completamente al narcisista. Concordaban superficialmente y no cambiaban nada. Déjame darte un ejemplo real del estudio de Huberman. Un narcisista decía: nunca me das atención suficiente, solo piensas en ti. Empático, aún absorbiendo, se justificaba, explicaba, intentaba probar que se importaba. Empático saturado: tienes razón, podría ser más atento, y no cambiaban absolutamente nada en su comportamiento. ¿Sabes por qué eso es devastador para un narcisista? Porque la estrategia entera de ellos depende de una cosa: hacer que el empático absorba la proyección.
e intente arreglar el problema, que no existe. Cuando el empático para de intentar arreglar, el narcisista pierde toda la energía narcisista que él extraía de esa dinámica. Pero aquí está lo que realmente asusta a los narcisistas. Sobre los empáticos saturados, Jung descubrió que después de la saturación crítica, los empáticos desarrollan lo que él llamó visión penetrante. Comienzan a ver no solo los patrones en el narcisista, sino los patrones en todos los otros narcisistas alrededor. Huberman midió esto con testes de reconocimiento facial. Los empáticos saturados lograban identificar microexpresiones de manipulación con un 89% de precisión. Los empáticos, aún absorbiendo solo un 34%, la saturación no solo los liberó de un narcisista, los inmunizó contra todos los narcisistas futuros. Y aquí está la parte que Carl Jung consideró más importante. Esta transformación es neurológicamente irreversible. Una vez que el córtex prefrontal reprograma sus conexiones para dejar de procesar proyecciones como verdades, esa nueva configuración se convierte en el estándar. No es fuerza de voluntad, no es elección consciente, es, literalmente, una nueva forma en que el cerebro procesa información emocional. Andrew Huberman llamó a esto neuroplasticidad defensiva. El cerebro crea nuevas vías neuronales que protegen al individuo de futuras manipulaciones del mismo tipo. Imagínate, un escudo neuronal. Pero hay un problema que Carl Jung identificó y que Andrew Huberman confirmó. La saturación crítica solo ocurre bajo condiciones específicas. Y si esas condiciones no están presentes, el empático puede pasar décadas absorbiendo sin nunca alcanzar el punto de ruptura. Carl Jung identificó 3 condiciones necesarias para la saturación crítica. Atención aquí. Primera, exposición prolongada a la misma táctica de proyección. El córtex prefrontal necesita ver el patrón repetirse las suficientes veces para reconocerlo como un patrón externo, no como una verdad interna. Piénsalo como cuando reconoces el modus operandi de un vendedor insistente. Segunda, un momento de contraste emocional. Carl Jung llamó a esto experiencia de lucidez. Es cuando el empático vive algo que contradice tan fuertemente la narrativa del narcisista, que el cerebro es forzado a procesar la disonancia, como cuando te das cuenta de que las acciones de alguien no coinciden con sus palabras. Tercera, ausencia de alivio intermitente. Esta es crucial. Si el narcisista ofrece momentos de validación entre los ciclos de proyección, el sistema de recompensa del empático nunca alcanza la saturación necesaria para la reprogramación neural. Es como darle azúcar a un niño después de regañarlo. Confunde el mensaje. Andrew Huberman probó estas 3 condiciones. Descubrió que los empáticos que experimentaron las 3 condiciones alcanzaron la saturación crítica en promedio en 18 meses. Empáticos que tuvieron alivio intermitente del narcisista, algunos estaban en el mismo ciclo, por 15 años sin saturar. Y aquí está porque esto importa. Los narcisistas instintivamente saben esto. No saben la neurociencia, no han leído a Carl Jung, pero intuitivamente entienden que necesitan ofrecer momentos de validación entre los ciclos de proyección para mantener al empático absorbiendo. Carl Jung llamaba a esto alimentación calculada de la esperanza. Andrew Huberman midió esto como activación intermitente del sistema de recompensa. Es por eso que los narcisistas tienen fases de luna de miel entre los abusos. No es porque amen, es porque el cerebro de ellos ha aprendido que esto previene la saturación del empático.
Pero aquí está lo que ellos no saben. Una vez que la saturación crítica sucede, ninguna cantidad de luna de miel revierte la reprogramación neural. Carl Jung observó esto en todos los 23 casos, incluso cuando el narcisista cambiaba temporalmente el comportamiento. Los empáticos saturados no volvían a absorber. Andrew Huberman confirmó esto con neuroimagen. Incluso cuando los empáticos saturados eran expuestos a comportamientos positivos de los mismos narcisistas. El córtex prefrontal dorsolateral continuaba activado. Continuaban procesando como análisis objetivo, no como validación emocional. La saturación es neurológicamente permanente. Y es aquí donde llegamos a lo que realmente aterroriza a los narcisistas. Carl Jung percibió que los empáticos saturados no se volvían solo inmunes al narcisista original, se volvían portavoces involuntarios. Empezaban a nombrar los patrones para otros empáticos. Y cuando un empático que aún está absorbiendo oye a otro empático saturado nombrar exactamente lo que él está viviendo, algo neurológicamente específico sucede. El proceso de saturación acelera drásticamente. Andrew Huberman llamó a esto saturación por testimonio. Cuando un empático absorbiendo oye a otro empático saturado describir precisamente los patrones de proyección, el córtex prefrontal del primero es forzado a procesar la posibilidad de que las proyecciones no son verdades sobre él, y una vez que esa posibilidad es procesada, la cuenta regresiva para la saturación crítica comienza. Esto explica por qué los narcisistas intentan tan intensamente aislar a los empáticos de otros empáticos. No tienen el lenguaje para esto, pero neurológicamente sienten que la exposición a empáticos saturados es la mayor amenaza a la dinámica de proyección de la que dependen. Es como exponerlos a la verdad, pero déjame mostrarte exactamente lo que sucede en el momento de la saturación crítica. Carl Jung describió en detalle el caso de la paciente que mencioné al inicio. Ella estaba casada hacía 6 años, absorbiendo por 6 años, intentando ser menos sensible por 6 años. Y entonces, un martes de marzo de 1928, ella estaba lavando trastes. El marido entró en la cocina y dijo la misma frase que él había dicho cientos de veces. ¿Por qué no puedes ser más comprensiva con mis necesidades? Carl Jung escribió que ella describió la experiencia así. Fue como si yo hubiera oído aquella frase por primera vez, pero yo no la oí como una acusación sobre mí. Yo la oí como información sobre él, y en el momento que yo la oí de aquel modo, algo se rompió en mi pecho, no de tristeza, sino como si algo que estaba atorado finalmente se hubiera soltado. Ese es el momento neurológico exacto que Andrew Huberman capturó en neuroimagen 95 años después. Él mostró que en el momento de la saturación crítica acontece una cascada neural específica. Primero, el córtex cingulado anterior que estaba crónicamente activado simplemente se apaga. Segundo, el córtex prefrontal dorsolateral asume el procesamiento emocional. Tercero, la amígdala que estaba en hiperactivación constante vuelve al funcionamiento normal. Y cuarto, aquí está la parte más importante. La ínsula anterior, responsable por la empatía emocional, forma nuevas conexiones con el córtex prefrontal, que permiten empatía cognitiva, sin absorción emocional. El empático no pierde la empatía. Él gana control sobre cuándo y cómo usar esa empatía. Y para un narcisista que depende de absorción automática, eso es el fin del juego. Pero hay una última cosa que Carl Jung descubrió y que Andrew Huberman validó. Y esa es quizás la más importante.
Para empáticos que aún están absorbiendo, la saturación crítica no puede ser forzada conscientemente. Tú no puedes decidir saturar, pero tú puedes crear las condiciones neurológicas que permiten que la saturación acontezca naturalmente. Carl Jung desarrolló lo que él llamaba un protocolo de nombrar. Era simple. Él pedía para los empáticos escribir toda vez que sentían culpa después de una interacción. Y entonces él pedía para ellos identificar: ¿esa culpa vino de algo que yo genuinamente hice de errado, o vino de una proyección que yo absorbí? 95 años después, Andrew Huberman probó una versión modificada de ese protocolo. Él pidió para los empáticos registrar interacciones donde se sintieron culpables y clasificarlas en dos categorías: culpa basada en acción real versus culpa basada en expectativa no atendida. Los empáticos que hicieron esto por 90 días mostraron cambios mensurables en la activación del córtex cingulado anterior. Imagínate el poder de autoobservación. Empezaron a procesar las proyecciones de manera diferente y el 73% alcanzó la saturación emocional crítica en 6 meses. 6 meses, comparado con los 18 meses de promedio para quienes no siguieron el protocolo. ¿Por qué funciona esto? Porque estás entrenando tu córtex prefrontal para distinguir entre responsabilidad genuina y proyecciones que absorbiste. Y cuanto más haces esta distinción conscientemente, más tu cerebro automatiza el proceso, hasta que un día, un martes cualquiera, escuchas la misma acusación que has oído cientos de veces, y por primera vez no la absorbes, la observas. Y en ese momento te vuelves neurológicamente inintocable para ese narcisista. Carl Jung terminó sus estudios sobre la saturación empática en 1932. Había documentado 84 casos. Todos seguían el mismo patrón. Todos alcanzaban la saturación crítica y todos describían la misma experiencia. No es que haya dejado de importarme la gente, es que dejé de absorber lo que no es mío. Andrew Huberman publicó sus hallazgos en 2023, 91 años después, y confirmó neurológicamente todo lo que Carl Jung había observado clínicamente. Impresionante. Un empático harto no es más peligroso porque se vuelve cruel, es más peligroso porque se vuelve impermeable. Las proyecciones dejan de funcionar, las manipulaciones dejan de activar la culpa y el narcisista pierde la única herramienta que tenía. Si has llegado hasta aquí, probablemente sea porque alguna parte de ti reconoce estos patrones. Tal vez has estado absorbiendo por años, tal vez estás empezando a percibir que la culpa que sientes no es realmente tuya, o tal vez ya saturaste y estás viendo este video porque finalmente alguien le puso nombre, neurológicamente, a lo que sentiste que le pasaba a tu cerebro. Si estás en el proceso de saturación, déjame darte lo que Carl Jung diría hoy: no te estás volviendo frío, no te estás volviendo insensible. Tu cerebro está haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer. Se está protegiendo de absorber proyecciones que no son tuyas. Y eso no es egoísmo, es supervivencia neurológica. Si este video hizo clic en algo dentro de ti, si reconociste los patrones, o si estás en el camino de la saturación crítica, haz una cosa: deja un super gracias. No porque yo lo necesite, sino porque este gesto es neurológicamente significativo para ti. Cuando eliges activamente apoyar contenido que nombra tus experiencias, estás entrenando tu córtex prefrontal para reconocer valor en validación externa genuina, versus la búsqueda de validación del narcisista. Es pequeño, pero neurológicamente poderoso. Y si quieres ir
más profundo, suscríbete al canal, porque lo que voy a revelar en los próximos videos sobre empáticos saturados va a cambiar completamente cómo ves no solo a los narcisistas, sino toda la dinámica de poder en las relaciones. Pero déjame mostrarte algo que Carl Jung documentó y que Andrew Huberman solo recientemente pudo explicar neurológicamente. Hay un fenómeno que ocurre después de la saturación crítica, que Carl Jung llamaba el efecto cascada. No es solo que el empático se vuelve impermeable al narcisista original, es que desarrolla una sensibilidad aumentada para detectar dinámicas narcisistas en todos los contextos. Carl Jung observó esto en 68 de los 84 casos documentados. Los empáticos saturados empezaban a identificar patrones narcisistas en jefes, amigos, familiares, personas que conocían hacía años, pero nunca habían cuestionado. Era como si la saturación hubiera recalibrado su sistema de detección permanentemente. Increíble. Andrew Huberman probó esto con un protocolo fascinante. Le mostró a empáticos saturados videos de interacciones sociales neutras, conversaciones normales del día a día, y les pidió que identificaran cuáles interacciones contenían elementos de manipulación sutil. Los empáticos saturados identificaron el 87% de las manipulaciones que analistas entrenados en lenguaje corporal identificaron. Empáticos aún absorbiendo, solo el 29%. Más importante, los empáticos saturados identificaron patrones que los analistas profesionales perdieron, porque no estaban analizando técnicamente, estaban sintiendo neurológicamente. Y aquí está la parte que Carl Jung consideró más transformadora. Esta sensibilidad aumentada no genera paranoia, genera discernimiento. Carl Jung escribió: la diferencia entre un empático absorbiendo y un empático saturado no es que el saturado ve amenazas en todas partes, es que ve claramente dónde las amenazas realmente existen y dónde no existen. Y esa claridad lo libera para conexiones genuinas. Andrew Huberman midió esto con pruebas de confianza. Los empáticos saturados no mostraron reducción en la capacidad de confiar. Mostraron una precisión aumentada en quién confiar. Deja que esto se asiente por un momento. La saturación crítica no te vuelve desconfiado de todo el mundo. Te vuelve preciso sobre quién merece tu confianza. ¡Qué poderoso! Pero hay una cosa sobre los empáticos saturados que los narcisistas no esperaban. Y esta cosa está cambiando la dinámica de poder en las relaciones de formas que Carl Jung predijo, pero no vivió para ver. Los empáticos saturados están nombrando los patrones públicamente. Antes, un empático que saturaba simplemente salía de la relación y reconstruía su vida en silencio. Pero ahora, con las redes sociales, con el acceso a la información, los empáticos saturados están compartiendo exactamente lo que sucedió neurológicamente. Y cada vez que un empático saturado comparte su experiencia, cientos de empáticos, aún absorbiendo, reconocen los patrones. Su córtex prefrontal es forzado a procesar: espera, esto no es solo conmigo. Esto es un patrón reconocible. Andrew Huberman llamó a esto el efecto de red de saturación. Cuantos más empáticos nombran los patrones, más rápido otros empáticos saturan. Es un efecto en cadena. Carl Jung no tenía datos sobre esto porque no existían redes de comunicación masiva en 1928, pero escribió una predicción fascinante. Si algún día los empáticos tienen la capacidad de comunicar sus experiencias en masa, la tasa de saturación crítica aumentará exponencialmente.
Y esto cambiará fundamentalmente las dinámicas de poder que permiten que personalidades narcisistas prosperen. 95 años después, estamos viendo exactamente eso suceder. La tasa promedio de saturación crítica en 1928 era de 18 meses de exposición al mismo narcisista. En 2023, Andrew Huberman midió 9 meses. La tasa cayó a la mitad, porque los empáticos tienen acceso a la nomenclatura de patrones incluso antes de saturar. Y aquí está lo que esto significa para ti. Si estás absorbiendo ahora, no necesitas esperar 18 meses. No necesitas esperar hasta que tu córtex prefrontal se reprograme solo. Puedes acelerar el proceso neurológicamente, creando exposición intencional a patrones nombrados. Es exactamente lo que estás haciendo ahora viendo este video. Cada vez que escuchas un patrón nombrado y lo reconoces en tu experiencia, estás entrenando tu córtex prefrontal para procesar proyecciones como patrones externos, no como verdades internas. Y cuanto más haces esto, más cerca estás de la saturación crítica. Pero hay una cosa que Carl Jung alertó y que Andrew Huberman confirmó, y esa cosa es crucial para los empáticos que están en el camino de la saturación. El período inmediatamente antes de la saturación crítica es neurológicamente el más difícil. Carl Jung lo llamó la fase de disonancia cognitiva aguda. Es cuando el empático está empezando a ver los patrones, pero aún siente culpa por verlos. El córtex prefrontal está procesando las proyecciones como externas, pero el sistema límbico todavía está generando respuestas emocionales de culpa. Andrew Huberman midió esto neurológicamente. Él mostró que los empáticos, 2 a 4 semanas antes de la saturación crítica, exhiben los niveles más altos de activación simultánea del córtex cingulado anterior y del córtex prefrontal dorsolateral. El cerebro está literalmente procesando la misma información de 2 formas conflictivas al mismo tiempo, y esto genera lo que Andrew Huberman llamó fatiga neural de transición. Los síntomas son específicos. Te sientes exhausto, incluso sin hacer nada. Cuestionas tu sanidad. Oscilas entre claridad absoluta y duda paralizante. Sientes culpa por establecer límites y rabia por haber absorbido por tanto tiempo. Si estás sintiendo esto, ahora, déjame darte la información más importante de este video. Esto no es debilidad, esto es reorganización neurológica. Tu cerebro está literalmente formando nuevas conexiones, mientras desactiva conexiones antiguas. Y este proceso es metabólicamente caro. Por eso, te sientes exhausto. Carl Jung decía a pacientes en esta fase, la dor que estás sintiendo no es evidencia de que estás equivocado, es evidencia de que tu cerebro está finalmente procesando la verdad. Y Andrew Huberman confirmó, la intensidad de la fatiga neural de transición se correlaciona directamente con la profundidad de la reprogramación que está sucediendo. Cuanto más difícil esta fase, más permanente la saturación que viene después. Así que, si estás en esta fase ahora, no desistas. Estás más cerca de lo que imaginas. Ánimo. Pero hay una cosa que puede interrumpir el proceso de saturación, incluso cuando estás cerca. Y los narcisistas hacen esto instintivamente, sin saber la neurociencia detrás. ¡Qué terrible! Carl Jung observó que los narcisistas parecen sentir cuando el empático está cerca de saturar, y en ese momento ellos intensifican lo que Carl Jung llamó bombardeo de validación intermitente.
Es cuando el narcisista, súbitamente, se convierte en la persona que siempre quisiste que fuera. Él escucha, él valida, él se disculpa y él promete cambio. ¡Qué cinismo! Neurológicamente, lo que está sucediendo es específico. Este bombardeo de validación activa el sistema de recompensa del empático exactamente cuando el córtex prefrontal estaba a punto de completar la reprogramación y la activación del sistema de recompensa interrumpe el proceso de saturación. Andrew Huberman midió esto. Empáticos que recibieron validación intensa del narcisista 1 a 2 semanas antes de la saturación prevista. Demoraron en promedio 4 meses adicionales para saturar. ¿Por qué? Porque el córtex prefrontal necesita procesar. ¿Será que yo estaba equivocado sobre los patrones? ¿Será que él realmente cambió? Y mientras él procesa esta posibilidad, la reprogramación neural hace una pausa. Carl Jung alertó a pacientes sobre esto. Él decía, el momento en que estás más cerca de saturar es el momento en que el patrón va a parecer más convincentemente diferente. No porque cambió, sino porque neurológicamente necesitas testar si la nueva percepción es confiable. Y aquí está la verdad, que Carl Jung y Andrew Huberman confirmaron. Los narcisistas no cambian. Ellos ciclan. Toda vez que un empático está cerca de saturar, el narcisista inconscientemente siente la pérdida inminente de suministro narcisista y compensa con validación temporal. Pero neurológicamente, ellos no tienen la capacidad de mantener ese comportamiento. Dentro de semanas, a veces días, el patrón retorna, y cuando retorna, si el empático reconoce el ciclo, la saturación acontece aún más rápido, porque ahora el córtex prefrontal no está apenas procesando el patrón original, está procesando el metapatrón, el patrón de que los patrones siempre retornan. Y esa es la reprogramación neural más profunda posible. Carl Jung llamó a esto saturación de segundo orden. Es cuando el empático no apenas para de absorber las proyecciones, sino que para de creer en la posibilidad de cambio genuino del narcisista. Jamás. Y Andrew Huberman confirmó, empáticos con saturación de segundo orden nunca vuelven. La tasa de retorno al relacionamiento narcisista después de saturación de primer orden es 23%. Después de saturación de segundo orden, 0%. Cero. Porque neurológicamente no es más posible procesar las promesas como verdad. Así que, si estás viendo el ciclo ahora, si te diste cuenta que el cambio fue temporal y el patrón volvió, entiende esto, no has fallado. Estás activando la saturación más profunda posible. Y lo que viene después de eso es libertad neurológica permanente. Ahora, déjame mostrarte lo que Carl Jung descubrió sobre lo que acontece después de la saturación de segundo orden. Porque eso es lo que realmente explica por qué empaths saturados son más peligrosos de lo que narcisistas imaginan. Mucho cuidado. Después de la saturación de segundo orden, empaths desarrollan lo que Carl Jung llamó inmunidad de patrón global. Ellos no apenas reconocen tácticas narcisistas, ellos reconocen estructuras de manipulación en cualquier contexto. Político usando victimización para desviar responsabilidad, reconocido instantáneamente. Jefe usando gaslighting para mantener control, identificado neurológicamente. Amigo usando culpabilización para extraer favores, visto con claridad absoluta.
La saturación de segundo orden no te liberta de un narcisista. Ella te liberta de la susceptibilidad a manipulación estructural permanentemente. Y aquí está. ¿Por qué eso aterroriza? Narcisistas. Porque empaths saturados, con inmunidad de patrón global, no pueden ser reclutados como aliados. Ellos ven cuando el narcisista está triangulando, ellos ven cuando él está creando narrativas, y ellos simplemente no participan, sin drama, sin confrontación, solo ausencia de engajamiento. Y para un narcisista, eso es peor que cualquier exposición pública. Carl Jung escribió en 1931, el mayor miedo de la personalidad narcisista no es ser odiada, es ser vista con claridad y elegida para ser irrelevante. 95 años después, Andrew Huberman confirmó neurológicamente, narcisistas muestran activación de amenaza máxima, no cuando son confrontados, sino cuando son calmadamente desconsiderados. ¡Qué horror! Porque confrontación aún es engajamiento. Desconsideración, calma, es ausencia total de suministro. Y empaths saturados hacen eso neurológicamente, sin esfuerzo. Si llegaste hasta aquí, en este video, estás haciendo más que asistir contenido. Estás activando saturación. Cada patrón nombrado, cada mecanismo neurológico explicado, cada validación de que lo que sentiste es real, todo eso está entrenando tu córtex prefrontal. Entonces, haz una cosa ahora, ve a los comentarios y escribe una palabra. Si estás en el proceso de saturación, escribe saturando. Si ya saturaste, escribe saturado. Vamos, si todavía estás asimilando todo esto, pero ya reconociste los patrones, escribe despertando. No es solo interacción, es activación neurológica. Cuando nombras públicamente en qué punto del proceso te encuentras, consolidas la reprogramación que está ocurriendo. Es como echarle cemento fresco a los nuevos cimientos de tu ser. Y si quieres continuar acelerando tu proceso de saturación emocional crítica, te invito a ver el próximo video que aparecerá en tu pantalla, porque ahí voy a revelar el protocolo exacto que Andrew Huberman desarrolló para que los empáticos aceleren su saturación emocional crítica de 18 meses a solo 90 días. Imagínate pasar de sentirte abrumado a tener el control en solo 3 meses. Es una transformación radical y está a tu alcance.